Trabajando en un crucero como mesera, la mujer quedó paralizada al darse cuenta de que el millonario era su esposo, fallecido hace más de 7 años. Cuando ella se acercó, Valeria se movía ágilmente entre las mesas del café, su sonrisa cálida y acogedora contrastando con la fatiga que se reflejaba en sus ojos. Cada mañana, el bullicio de Veracruz cobraba vida a su alrededor, con el sonido de las olas rompiendo suavemente contra la costa y el aroma del café recién hecho flotando en el aire. Era un lugar vibrante, lleno de colores, risas y conversaciones animadas, pero para Valeria, la vida en la ciudad era un constante recordatorio de la soledad que había abrazado desde la trágica muerte de su esposo, Alejandro, en un accidente automovilístico 7 años atrás. Mientras servía a una familia de turistas, Valeria atrapó un vistazo de sus gemelos, Sofía y Mateo, jugando en una esquina del café. Con solo 8 años, eran su razón de vivir, su mayor alegría y su mayor preocupación. Valeria se sentía afortunada de haber podido mantenerlos cerca de ella, pero la carga de ser madre soltera era una lucha diaria. Con cada propina que ganaba, pensaba en cómo podría ahorrar para el próximo mes, cómo podría darles una vida mejor, alejada de las sombras que la amenazaban. La risa de los niños resonaba en su mente, un eco de felicidad que la ayudaba a sobrellevar sus propias penas. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la presión financiera la consumía. Las llamadas de Raúl, el prestamista, se habían vuelto cada vez más frecuentes y amenazantes. Era un hombre que no toleraba la falta de pago y que había dejado claro que no dudaría en tomar medidas drásticas si Valeria no cumplía con sus exigencias. Mientras limpiaba una mesa, Valeria sintió un nudo en el estómago al recordar su situación. Alejandro había sido su amor, su compañero, y había prometido estar a su lado. Pero, tras su muerte, se había visto obligada a enfrentar la vida sola, lidiando con el dolor y la angustia de no tenerlo. La lucha por salir adelante había hecho que su corazón se volviera duro, pero a menudo se preguntaba si había hecho lo suficiente para mantener viva la memoria de su esposo. Un grupo de mujeres sentadas en la terraza del café hablaba sobre viajes y sueños, y Valeria no pudo evitar sentir un destello de envidia en su pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que había tenido un momento para soñar? Su vida se había convertido en un ciclo interminable de trabajo y responsabilidades, y en el fondo deseaba algo más. Deseaba poder dejar atrás el dolor de su pasado, pero el recuerdo de Alejandro siempre estaba presente, como un fantasma que la acompañaba. Después de una larga jornada, Valeria finalmente se sentó con un vaso de agua en una esquina del café, tratando de recuperar el aliento. Marisol, una amiga y compañera de trabajo, se acercó, notando la expresión cansada en su rostro. «Valeria, ¿estás bien? Pareces estar en otro mundo», le preguntó con preocupación. «Solo estoy cansada», respondió Valeria, esbozando una sonrisa forzada. «Tantas mesas, tantas historias. A veces me siento como si estuviera atrapada en el mismo lugar». Marisol asintió con comprensión. «Sabes que siempre estoy aquí para ti. Tal vez deberías considerar hacer algo diferente, un cambio de aires. A veces, un nuevo comienzo puede hacer maravillas». Valeria suspiró, sintiéndose dividida entre la necesidad de estabilidad y el anhelo de aventura. Pero, ¿cómo podría permitirse el lujo de soñar en un mundo donde cada centavo contaba? «Lo sé, pero ahora mismo tengo que concentrarme en los niños y en salir adelante. No puedo permitirme distraerme». La conversación fluyó hacia los planes del fin de semana, y Valeria se sintió un poco más ligera, pero la preocupación por las deudas y Raúl seguía acechando en su mente. A medida que caía la tarde, la luz dorada del sol se deslizaba por las calles de Veracruz, y la vida continuaba a su alrededor, ajena a las tormentas que se cernían sobre ella. Al día siguiente, Valeria recibió una llamada que cambiaría su vida. Un amigo de la familia le ofreció un trabajo en un crucero de lujo. Al principio, la idea la llenó de emoción y temor al mismo tiempo. Era una oportunidad para ganar más dinero y quizás, solo quizás, permitir que sus hijos experimentaran algo de la vida que ella había soñado para ellos. Sin embargo, el miedo a lo desconocido también la invadía. ¿Y si algo salía mal?
¿Y si Raúl decidía aprovecharse de su ausencia? Finalmente, decidió aceptar el trabajo. Era un riesgo que estaba dispuesta a asumir por sus hijos. Después de todo, su vida se había convertido en una serie de sacrificios, y tal vez esta vez, el sacrificio valdría la pena. El día del embarque, Valeria se despidió de sus gemelos con un abrazo apretado, prometiéndoles que todo iba a estar bien. Con una mezcla de nervios y esperanza, se dirigió al puerto, donde el enorme crucero esperaba. La música y las risas de los pasajeros que subían a bordo llenaban el aire, y mientras Valeria se unía a ellos, no podía evitar sentirse un poco emocionada por la nueva aventura que la esperaba. Una vez a bordo, el lujo y la opulencia del barco eran abrumadores. La decoración era deslumbrante, y los pasajeros parecían vivir en un mundo completamente diferente al suyo. Valeria se sintió un poco fuera de lugar, pero se recordó a sí misma que estaba allí para trabajar y proporcionar un mejor futuro a sus hijos. Mientras servía en el restaurante del barco, su mente seguía divagando. Se preguntó si este trabajo traería consigo la estabilidad que tanto anhelaba. Pero en el fondo, la incertidumbre se mantenía, como una sombra persistente. Fue en medio de una de esas cenas elegantes, entre risas y brindis, cuando el mundo de Valeria se detuvo abruptamente. En una mesa cercana, risas y conversaciones llenaban el aire, pero fue una figura que la hizo detenerse en seco. Allí, en medio de la multitud, estaba Alejandro, vivo, disfrutando de una cena lujosa con otra mujer, Claudia, que lo miraba con cariño. El corazón de Valeria se detuvo, la incredulidad la envolvió, y el aire se le escapó de los pulmones. No podía ser real. ¿Cómo era posible? Un torrente de emociones la invadió, desde la confusión hasta la rabia, y su mente se llenó de recuerdos de su vida juntos. Se sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Incapaz de moverse, Valeria sintió que todo lo que había construido en los últimos 7 años se desvanecía ante sus ojos. La traición, el dolor, la pérdida. Todo volvió a ella con una fuerza abrumadora. ¿Por qué había tenido que sufrir tanto, solo para encontrarse con la verdad de que él había estado tan cerca, tan vivo, mientras ella luchaba por sobrevivir? Con el corazón acelerado y lágrimas a punto de brotar, Valeria se dio cuenta de que necesitaba respuestas. No podía seguir adelante sin entender por qué había hecho lo que había hecho. La rabia y el dolor se apoderaron de ella, y supo que tenía que confrontarlo. Tenía que enfrentarse a Alejandro y exigirle respuestas. Era el único camino hacia la sanación. Con la determinación latiendo en su pecho, Valeria respiró hondo y se preparó para lo que vendría. Valeria se despertó antes del amanecer. El sonido de las olas rompiendo en la playa le recordaba que otro día había llegado. Con un suspiro, se levantó de la cama, asegurándose de no despertar a sus gemelos, Sofía y Mateo, que dormían plácidamente en sus camas. Mientras preparaba el desayuno, su mente divagaba entre las preocupaciones diarias, las deudas, los pagos de Raúl, el prestamista que no dejaba de acosarla por teléfono. La vida en Veracruz era un hermoso caos, pero para Valeria, cada amanecer era una lucha por mantener la estabilidad para sus hijos. Esa mañana, el café estaba más lleno que de costumbre. Valeria se movía entre las mesas con la agilidad adquirida a lo largo de los años, sirviendo tazas de café humeante y platos de desayuno a los clientes que charlaban animadamente. Su sonrisa era cálida y acogedora, un escudo que ocultaba la fatiga y el desánimo que a menudo la acompañaban. Mientras limpiaba una mesa, observó a una familia de turistas riendo y disfrutando de su tiempo juntos. Un nudo se formó en su estómago al pensar en lo que había perdido, en lo que a menudo anhelaba, una vida plena, llena de risas familiares, sin la sombra de la soledad. La jornada avanzó, y con cada propina que recibía, Valeria pensaba en el dinero que necesitaba para cubrir los gastos del mes. Sabía que tenía que hacer algo para cambiar su situación, así que cuando su amigo de la familia, Carlos, le ofreció un trabajo en un crucero de lujo, su corazón se llenó de esperanza. Era una oportunidad que podría cambiarlo todo, pero también la llenó de incertidumbre. ¿Podría realmente permitirse dejar a sus hijos por un tiempo? ¿Y si algo salía mal? Después de pensarlo mucho, Valeria decidió aceptar el trabajo.
La idea de poder proporcionar una mejor vida para Sofía y Mateo la impulsaba hacia adelante. Con el corazón latiendo con fuerza, preparó a sus hijos para el día, prometiéndoles que todo iba a estar bien. Aunque sabía que la separación sería difícil, también entendía que era un paso necesario hacia su anhelada estabilidad. El día del embarque llegó y, a pesar de la mezcla de emociones que la invadía, Valeria se sentía decidida. Al llegar al puerto, el enorme crucero se alzaba majestuosamente frente a ella, una ciudad flotante llena de lujo y promesas. Con cada paso que daba hacia el barco, sentía la adrenalina correr por sus venas, la emoción de lo desconocido y la esperanza de un futuro mejor. Se despidió de sus gemelos con un abrazo fuerte, tratando de reprimir las lágrimas que amenazaban con escapar de sus ojos. Una vez a bordo, Valeria se sintió abrumada por la opulencia que la rodeaba. Los pasajeros vestidos elegantemente reían y conversaban, disfrutando de un estilo de vida que le parecía ajeno. Mientras se preparaba para su primer turno en el restaurante, se recordó a sí misma que estaba allí para trabajar, para darles a sus hijos una vida mejor. Sirviendo platos y sonriendo a los pasajeros, Valeria trató de dejar de lado su ansiedad. Sin embargo, la noche tomó un giro inesperado. Mientras servía en una mesa, algo la hizo detenerse en seco. Allí, en medio de la multitud, estaba Alejandro. La incredulidad la envolvió como una niebla espesa. Su corazón se detuvo por un momento. No podía ser real. ¿Cómo era posible que él estuviera allí, vivo y disfrutando de una cena lujosa con otra mujer, Claudia, que lo miraba con ternura? Todo su mundo se desmoronó en un instante. El aire se le escapó de los pulmones y su mente se llenó de recuerdos de su vida juntos, de las promesas hechas y de la traición que había sentido cuando él desapareció. El suelo pareció temblar bajo sus pies, mientras la confusión y la rabia la invadían. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo había podido él, después de todo lo que había pasado, estar allí disfrutando de la vida? Incapaz de moverse, Valeria sintió que las lágrimas comenzaban a asomarse a sus ojos. En su mente, una tormenta de emociones chocaba entre sí. Por un lado, estaba la profunda tristeza que la había acompañado durante años, y por otro, una rabia intensa que la empujaba a confrontarlo. ¿Por qué había tenido que sufrir tanto? ¿Por qué había tenido que cargar con el peso de su ausencia mientras él vivía su vida como si nada hubiera pasado? Marisol, una compañera de trabajo que había notado su estado de shock, se acercó a ella. «Valeria, ¿estás bien? Pareces haber visto un fantasma», dijo, su voz llena de preocupación. Valeria, aún paralizada por la sorpresa, logró forzar una sonrisa. «No, solo estoy un poco abrumada», respondió, aunque sabía que no podía ocultar lo que realmente sentía. La cena continuó, y Valeria se esforzó por cumplir con sus deberes, pero su mente no podía alejarse de la imagen de Alejandro. Mientras servía a otros pasajeros, su corazón latía desbocado, y cada risa de la mesa donde estaba Alejandro sonaba como un eco de su propia traición. Se sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. La noche se alargó, y Valeria apenas pudo concentrarse. La revelación de la presencia de Alejandro había sacudido los cimientos de su vida. Cuando finalmente terminó su turno y tuvo un momento de calma, se sentó sola en un rincón del barco. El ruido y la música a su alrededor se convertían en un murmullo distante. Allí, rodeada de lujo y risas ajenas, Valeria sintió que el dolor y la confusión la inundaban. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué él había hecho lo que había hecho. Con el corazón latiendo con fuerza, supo que no podía dejarlo escapar nuevamente. Tenía que confrontarlo, aunque le aterraba la idea de lo que eso significaría para ella y sus hijos. La determinación creció dentro de ella. No podía continuar así, sintiendo que su vida se había desmoronado una vez más. Con un profundo suspiro, Valeria se levantó, lista para enfrentar su pasado. La próxima vez que lo viera, no se quedaría callada. Tenía que enfrentarlo y exigirle respuestas, aunque eso significara abrir viejas heridas. Y así, con una mezcla de miedo y coraje, se dirigió hacia donde estaba Alejandro, dispuesta a reclamar lo que era suyo, su verdad. Valeria se encontraba en la cocina del crucero.
el aroma de la comida exquisita inundando el aire mientras trataba de concentrarse en sus tareas. Sin embargo, su mente seguía atormentada por la imagen de Alejandro, riendo y disfrutando de la compañía de otra mujer. El clamor de los pasajeros y el tintinear de los cubiertos se convirtieron en un murmullo distante, y ella se sentía como si estuviera atrapada en una burbuja de confusión y dolor. Intentaba recordar la razón por la que había aceptado el trabajo, pero cada vez que lo hacía, su corazón se encogía. Marisol, su compañera de trabajo, notó la inquietud en su rostro. «Valeria, ¿estás bien? Has estado distante desde que llegamos», le dijo con preocupación mientras frotaba un plato en la cocina. Valeria esbozó una sonrisa forzada, intentando ocultar su tormento interno. «Solo estoy un poco cansada. Ha sido un día largo», respondió, pero sabía que Marisol no se dejaría engañar tan fácilmente. Marisol se acercó un paso más, sus ojos llenos de empatía. «Si quieres hablar, estoy aquí. A veces compartir lo que tenemos dentro ayuda a despejar la mente». Valeria sintió una punzada de gratitud hacia su amiga. Sabía que Marisol siempre había estado a su lado, apoyándola en los momentos difíciles. «Es solo que vi a alguien que no esperaba ver», admitió, sintiendo que las palabras apenas podían salir de su boca. Marisol frunció el ceño. Sus instintos de amiga la alertaban que había más en la historia. «¿Quién?», preguntó, y Valeria sintió que la tensión en el ambiente aumentaba. «Alejandro», murmuró, y en su voz había un eco de dolor. Marisol se quedó en silencio, procesando la revelación. «Él está aquí, en el barco, vivo, disfrutando de su vida como si nada hubiera pasado», dijo Valeria, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Su amiga la miró con incredulidad y compasión. «Valeria, eso es increíble. ¿Estás segura?». La angustia de Valeria se intensificó. «Lo vi con mis propios ojos, Marisol. No puedo entender cómo ha podido hacerme esto. ¿Por qué desapareció y dejó que yo sufriera durante todos estos años?». La rabia comenzaba a surgir nuevamente, y la sensación de impotencia se apoderaba de ella. Marisol tomó su mano, brindándole un apoyo silencioso. «No lo sé, pero mereces respuestas. Tienes que hablar con él. No puedes dejar que esto te consuma». Las palabras de Marisol resonaron en su mente, pero la idea de confrontar a Alejandro la llenaba de pavor. ¿Y si él la ignoraba? ¿Y si la rechazaba? La angustia de no saber la consumía, pero el miedo de enfrentarse a su pasado era aún más abrumador. «No puedo, Marisol. No puedo enfrentar su mirada. Me paraliza pensar en lo que podría decirme», confesó, sintiéndose atrapada en su propio laberinto emocional. «Pero debes hacerlo. Si no lo haces, nunca podrás seguir adelante. Tienes que recuperar tu voz», insistió Marisol, y Valeria sintió que la intensidad de sus palabras la empujaba hacia una decisión. La presión de su situación financiera también pesaba en su mente como una nube oscura. Las llamadas de Raúl, el prestamista, resonaban en su cabeza. Tenía que encontrar una manera de salir de ese ciclo de deudas que la tenía atrapada, y quizás hablar con Alejandro podría ser un paso hacia la liberación. Con un suspiro profundo, Valeria decidió que debía hacerlo. La necesidad de respuestas la impulsaba. No podía continuar viviendo en la sombra de la incertidumbre. «Tienes razón, Marisol. Necesito hablar con él», dijo, su voz más firme. «No puedo dejar que me controle más. Tengo que enfrentar esto, no solo por mí, sino por Sofía y Mateo». La noche llegó, y después de un día agotador, Valeria se encontró en la cubierta del barco, el viento suave acariciando su rostro. La luna brillaba en el horizonte, y el sonido de las olas rompiendo contra el casco del barco le recordaba la calma que había estado buscando. Sin embargo, su corazón latía con fuerza mientras buscaba a Alejandro entre los pasajeros. La idea de enfrentarlo la llenaba de ansiedad, pero también de determinación. Finalmente, lo vio. Alejandro estaba sentado en una mesa, riendo con Claudia, la mujer que había estado a su lado. El dolor en el pecho de Valeria se intensificó al observar la naturalidad con la que interactuaban. Se sintió como un fantasma, una sombra que había sido olvidada. Pero no podía dejar que eso la detuviera. Era el momento de reclamar su voz. Con cada paso que daba, la rabia y la tristeza se entrelazaban dentro de ella.
Se acercó a la mesa, y cuando Alejandro la miró, la sorpresa y la incredulidad cruzaron su rostro. «Valeria», empezó a decir, pero ella levantó la mano, interrumpiéndolo. «No, no quiero escuchar tus explicaciones. Necesito saber por qué. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué nos dejaste?» Las palabras salieron de su boca como un torrente, llenas de dolor y exigencia. Alejandro se quedó en silencio, su rostro cambiando a una expresión de culpa y confusión. Claudia observaba la escena, su mirada llena de curiosidad. Valeria sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, y solo existía ella y Alejandro. «Te creí muerto, te lloré, sufrí, y aún así, aquí estás, como si nada hubiera pasado. ¿Qué tienes que decirme sobre eso?» Su voz resonó con fuerza, y su corazón latía desbocado, pero había una claridad en su determinación. La tensión en el aire era palpable, y Valeria sintió que este momento definiría su camino hacia adelante. Alejandro abrió la boca, pero las palabras se detuvieron en sus labios, mientras Valeria se aferraba a la esperanza de encontrar respuestas. La noche se había convertido en un escenario de confrontación, y ella estaba lista para enfrentar su pasado, sin importar el costo. Mientras la conversación se desarrollaba, Valeria se dio cuenta de que estaba en la cúspide de una nueva vida. A pesar del miedo que la embargaba, había una chispa de empoderamiento al reclamar su voz, y en su interior, una pequeña llama de esperanza comenzaba a cobrar vida. El viento soplaba suavemente en la cubierta del crucero, llevando consigo el murmullo de las risas y las conversaciones de los pasajeros. Valeria se encontraba en el borde de un abismo emocional, su corazón latiendo con fuerza mientras buscaba a Alejandro entre la multitud. La revelación de su presencia en el barco había sacudido los cimientos de su vida, y ahora, allí estaba, frente a ella, como un fantasma que había vuelto para atormentarla. Con cada paso que daba hacia la mesa donde Alejandro se encontraba, el nudo en su estómago se hacía más apretado. Miró brevemente a Claudia, la mujer que lo acompañaba, y sintió una punzada de celos y traición. Se preguntó cómo podía reír y disfrutar de la compañía de otra persona mientras ella había estado sufriendo durante años, criando a sus hijos sola y luchando por salir adelante. Cuando finalmente se plantó frente a ellos, el tiempo pareció detenerse. Alejandro levantó la mirada, y la sorpresa se dibujó en su rostro. «Valeria», comenzó a decir, pero ella no le permitió continuar. Con la voz temblorosa pero firme, interrumpió. No quiero escuchar tus explicaciones. Necesito respuestas». El aire entre ellos se volvió denso, cargado de emociones reprimidas y años de dolor. Valeria sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se las contuvo. No iba a permitir que la debilidad la venciera en ese momento. «¿Por qué me dejaste? ¿Por qué nos dejaste? Te creí muerto, Alejandro. Te lloré, sufrí, y aquí estás, como si nada hubiera pasado». Alejandro se quedó en silencio, su expresión cambiando de sorpresa a culpa. Claudia lo miró con curiosidad, como si intentara entender la historia detrás de aquella confrontación. Valeria sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, y solo existían ellos dos. Era el momento que había estado esperando, o temiendo, desde que lo había visto en el restaurante. «Alejandro, necesito que me digas por qué. ¿Por qué fingiste tu muerte?» La ira se mezclaba con el dolor en su voz, y cada palabra que salía de su boca era un eco de la angustia que había sentido durante años. «¿Por qué me dejaste cargar con todo esto sola?» Finalmente, Alejandro tomó aire, y Valeria notó que su rostro se tornaba grave. «Valeria, no fue tan simple. Las cosas no eran lo que parecían. Fui arrastrado a un mundo del que no podía escapar. Los problemas financieros me consumieron, y no sabía cómo decírtelo. Fingí mi muerte para escapar de ellos, para protegerte. Pensé que era lo mejor». La incredulidad la invadió. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿De la vida? ¿De los problemas que ambos enfrentamos juntos? ¿Era eso lo que pensabas que hacías? Me dejaste en la oscuridad, sufriendo, mientras tú vivías una vida nueva. Cada palabra era una punzada en su corazón, y la rabia comenzaba a consumirla. Lo sé, y me arrepiento. No sabía cómo volver. Tenía miedo de que me rechazaran, de que me miraras con desprecio. No pensé en cómo me verías a mí, o a nuestros hijos.
Solo pensaba en escapar, dijo Alejandro, su voz llena de dolor. Valeria sintió que su corazón se rompía nuevamente. ¿Escapar? ¿Eso creías que era lo correcto? Te llevaste todo lo que éramos, todo lo que construimos, mis sueños, nuestros sueños. ¿Y ahora qué? ¿Vienes aquí, a este barco, a vivir tu vida como si nada hubiera pasado? Claudia, que había permanecido en silencio, miró a Valeria con una mezcla de compasión y confusión. Alejandro, esto no está bien. No puedes esperar que ella lo entienda todo de inmediato, dijo suavemente. Valeria apretó los dientes, sintiendo que esa mujer era una intrusa en su dolor. ¿Y qué quieres que haga, Claudia? Valeria se volvió hacia ella, su voz cargada de indignación. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Perdonarlo? ¿Aceptar que he vivido años de soledad y sufrimiento mientras él se paseaba por el mundo como si nada? La tensión en el aire era palpable. Alejandro bajó la mirada, incapaz de soportar el peso de su dolor. «Valeria, por favor», murmuró. «No, no puedo seguir así. Tengo que pensar en mis hijos. Ellos no merecen esto. No merecen tener un padre que los abandonó y que ahora aparece como si nada. No sé si puedo perdonarte», dijo Valeria, sintiéndose desgarrada entre la rabia y la tristeza. Alejandro se acercó un paso, su voz más suave. «Entiendo tu dolor, pero necesito que sepas que nunca dejé de amarte. Nunca dejé de pensar en ustedes. Me duele verte así, sufriendo. ¿Amor? ¿Es eso lo que crees que siento por ti? No puedo confiar en alguien que ha hecho esto. He luchado tanto por salir adelante, por mantener a nuestros hijos a flote. Y tú solo te fuiste, te deshiciste de nosotros. ¿Cómo puedo confiar en ti nuevamente?» La desesperación y la ira inundaban sus palabras, y cada sílaba era una carga que había llevado durante años. «Valeria, Alejandro comenzó, pero ella lo interrumpió. «No, no tengo que escucharte más. No quiero tus disculpas vacías. Necesito saber cómo seguir adelante. Tengo que cuidar de mis hijos. Ellos son mi prioridad ahora. ¿Y tú? Tú eres solo un recuerdo doloroso de un pasado que no puedo cambiar». Con una mezcla de rabia y tristeza, Valeria se dio la vuelta, buscando la salida de la cubierta. La revelación de Alejandro había sido un golpe devastador, y la tristeza que sentía ahora era más profunda que nunca. Las risas y la música del crucero resonaban a su alrededor, pero ella solo podía escuchar el eco de su propio dolor. Mientras se alejaba, sintió una mano en su brazo. Era Marisol, que había estado observando la escena desde lejos. «Valeria, espera, ¿estás bien?» Su voz llena de preocupación hizo que Valeria se detuviera. «No, Marisol, no estoy bien. Todo esto es un caos», murmuró, sintiendo que las lágrimas finalmente caían por sus mejillas. «No sé qué hacer. Alejandro ha vuelto, pero no sé si puedo perdonarlo. No sé si puedo seguir adelante después de todo esto». Marisol la miró con empatía. «Solo tómate tu tiempo. No tienes que decidir ahora mismo. Tienes que pensar en ti y en tus hijos. Eso es lo más importante». Valeria sintió un leve consuelo en las palabras de su amiga, pero la incertidumbre seguía acechando. Mientras se alejaban juntas, el peso de la verdad seguía aplastando su corazón. La confrontación con Alejandro había sido solo el comienzo de un camino complicado y doloroso. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que debía encontrar la fuerza para enfrentar lo que vendría. Era hora de recuperar su vida y proteger a sus hijos a toda costa. La brisa suave del mar acariciaba el rostro de Valeria mientras se apoyaba en la barandilla del crucero, tratando de asimilar todo lo que había sucedido. La confrontación con Alejandro había sido como un huracán que arrasó con todo a su paso, dejando a su corazón destrozado y su mente en un torbellino de emociones. Había sido un momento de revelación, un estallido de dolor y rabia que había estado reprimido durante años. Pero ahora que la tormenta había pasado, se sentía vacía y confundida. A pesar del caos interno, Valeria sabía que debía seguir adelante. La imagen de sus hijos, Sofía y Mateo, sonriendo y jugando en el café de Veracruz, se le presentaba constantemente. Eran su razón para levantarse cada mañana y luchar, y no podía permitir que el pasado la atrapara en un ciclo de dolor. Se secó las lágrimas que habían comenzado a caer
y tomó una decisión. No podía permitir que Alejandro la definiera más. Ella era más que su sufrimiento. Era una madre, una mujer fuerte que había sobrevivido a la adversidad. Mientras caminaba por el barco, su mente divagaba. Recordó la conversación con Marisol, su amiga y compañera de trabajo, que siempre había estado a su lado. «Valeria, no puedes dejar que esto te consuma», le había dicho. «Tienes que pensar en ti y en tus hijos». Las palabras de Marisol resonaban en su mente, y se dio cuenta de que tenía que encontrar un camino que la llevara hacia adelante. Al llegar a la cocina del crucero, el bullicio del servicio la envolvió. Los chefs gritaban órdenes mientras los camareros corrían de un lado a otro, llevando platos de comida a las mesas bien vestidas. Valeria se unió a la rutina, utilizando el trabajo como un escape temporal de sus pensamientos dolorosos. Con cada plato que servía, se sentía un poco más fuerte, un poco más cerca de la mujer que quería ser. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, la realidad de su situación comenzó a volver a ella. La angustia y la furia que había sentido durante la confrontación con Alejandro se transformaron en una profunda tristeza. Se sentó en un rincón de la cocina, sintiendo que la presión del mundo pesaba sobre sus hombros. ¿Cómo podría seguir adelante cuando el pasado la seguía persiguiendo? La verdad sobre los secretos de Alejandro, su traición y los problemas financieros que él había creado la mantenían despierta por la noche. Justo cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de ella, Marisol apareció, notando su expresión sombría. «Valeria, ¿estás bien? Te ves pálida», dijo, sentándose a su lado. Valeria suspiró, sintiendo el apoyo de su amiga como un ancla en medio de la tormenta. «No sé si estoy bien, Marisol. Todo se siente tan abrumador», admitió, dejando que la emoción fluyera a través de ella. «Es normal sentirse así después de lo que has pasado, pero debes recordar que no estás sola. Estoy aquí para ti», respondió Marisol con sinceridad. «Tómate tu tiempo, pero no dejes que este momento te defina. Eres más fuerte de lo que crees». Valeria asintió, sintiendo una pequeña chispa de esperanza en medio de su dolor. «Lo sé, pero tengo miedo. Tengo miedo de no ser capaz de salir de esto. Raúl sigue acechando, y ahora tengo que lidiar con Alejandro y sus mentiras. No sé si puedo manejarlo todo», dijo, su voz temblando. Marisol tomó su mano, un gesto cálido y reconfortante. «Vamos a resolverlo juntas. Primero, necesitamos abordar la situación con Raúl. Él no puede seguir controlando tu vida. Necesitas encontrar una manera de liberarte de esas deudas», sugirió. Valeria sintió una oleada de gratitud hacia su amiga. Sabía que Marisol tenía razón, pero la idea de enfrentarse a Raúl la llenaba de terror. Mientras se levantaban y regresaban al servicio, Valeria se sentía un poco más empoderada. Cada cliente al que servía se convertía en un recordatorio de su voluntad de seguir adelante. A medida que la noche avanzaba, la música y las risas de los pasajeros se mezclaban con el sonido de los platos y las conversaciones en la cocina. Era un ambiente vibrante, pero Valeria luchaba por encontrar su lugar en él. Fue entonces cuando un grupo de pasajeros se acercó a la barra, pidiendo cócteles y aperitivos. Valeria se movió entre ellos, sonriendo y sirviendo con la gracia que había perfeccionado a lo largo de los años. Pero su mente seguía divagando hacia el pasado y la traición de Alejandro. ¿Qué significaba todo esto para ella? ¿Cómo podría reconstruir su vida después de todo lo que había sufrido? Más tarde, mientras limpiaba una mesa, escuchó a un par de pasajeros hablando sobre sus viajes y aventuras. «No hay nada como la libertad de viajar y explorar el mundo», dijo una mujer con una sonrisa brillante. Las palabras resonaron en Valeria, recordándole sus propios sueños olvidados. Había una parte de ella que anhelaba esa libertad, que deseaba salir de la sombra de su pasado y redescubrir quién era realmente. Esa noche, después de un largo y agotador turno, Valeria se sentó en su pequeña cabina, sintiendo el cansancio envolverla. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando encontrar un poco de paz. Pero la calma fue breve. Una vez más, la inquietud la acechaba. Las llamadas de Raúl resonaban en su mente, y la preocupación por sus hijos la mantenía despierta. Decidida a tomar el control de su vida,
Valeria decidió que era hora de actuar. Había llegado el momento de enfrentar a Raúl y poner fin a su ciclo de miedo. No podía seguir viviendo con la amenaza de un prestamista sobre sus hombros. Necesitaba proteger a sus hijos y asegurar su futuro. Al día siguiente, mientras el sol se asomaba sobre el horizonte y el barco navegaba por aguas tranquilas, Valeria se sintió llena de determinación. Se preparó para un día de trabajo, pero esta vez, su corazón estaba decidido a hacer un cambio. Iría a buscar a Raúl y tendría la conversación que había estado evitando. No podía permitir que el miedo la controlara más. Con un renovado sentido de propósito, Valeria se dirigió a la cocina. Marisol la vio entrar y le sonrió. ¿Listo para otro día en el paraíso?, preguntó en tono burlón, pero Valeria sintió que había algo más en juego. No, Marisol. Estoy lista para enfrentar mis demonios, respondió con una confianza que sorprendió incluso a ella misma. La emoción de lo desconocido la llenaba, y por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió que estaba tomando las riendas de su vida. La conversación con Raúl sería solo el primer paso en su camino hacia la libertad. Con cada paso que daba hacia adelante, se acercaba más a recuperar la vida que había perdido y a construir un futuro mejor para ella y sus hijos. La determinación brillaba en sus ojos mientras se preparaba para el día que tenía por delante, lista para enfrentar lo que viniera. Valeria se encontraba en la cubierta del crucero, el sonido de las olas rompiendo contra el casco del barco resonando en sus oídos mientras el viento acariciaba su rostro. Había experimentado una montaña rusa de emociones en los últimos días, desde el shock de ver a Alejandro hasta la confrontación que la había dejado con el corazón dividido. Sin embargo, en ese momento, había una sensación de alivio y un atisbo de esperanza en su interior. La verdad sobre su pasado había salido a la luz, y por primera vez, sentía que podía empezar a sanar. Pero esa paz fue efímera. Justo cuando comenzaba a vislumbrar un futuro más brillante, el teléfono de su bolsillo vibró insistentemente, rompiendo el silencio que la rodeaba. Con un leve presentimiento en el estómago, sacó el dispositivo y vio el nombre que la hizo temblar: Raúl. La presión en su pecho aumentó y su mente se llenó de pensamientos oscuros. ¿Qué podría querer ahora? La última vez que había hablado con él, había sido una amenaza velada, y no podía soportar la idea de que regresara a complicar su vida nuevamente. Con una mano temblorosa, Valeria deslizó el dedo sobre la pantalla y atendió la llamada. La voz de Raúl, áspera y dominante, sonó al otro lado. Valeria, cariño, parece que has estado muy ocupada. Me gustaría hablar contigo. Necesitamos resolver ese pequeño asunto que tenemos pendiente, dijo, su tono despectivo provocando que se le erizara la piel. Raúl, no tengo nada de qué hablar contigo. He estado trabajando duro para salir de esta situación y no necesito tus amenazas, replicó Valeria, tratando de mantener la calma. Pero su voz se quebró, y la rabia y el miedo se apoderaron de ella. Eso es lo que te gustaría pensar, pero la realidad es diferente. Alejandro te dejó con una buena cantidad de problemas, y ahora tengo que cobrar lo que me debes. Sabes que no me gusta esperar, dijo Raúl, su tono endureciéndose. Si no quieres que esto se vuelva complicado, deberías considerar cómo vas a saldar tu deuda. Asegúrate de que esos niños no sufran las consecuencias de tus decisiones. Las palabras de Raúl resonaron en su mente como un eco aterrador. La idea de que él pudiera hacerles daño a Sofía y Mateo la llenó de terror, y su estómago se retorció. No te atrevas a amenazarlos, respondió Valeria, su voz temblando de ira. No tienes derecho a involucrarlos en esto. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Te vas a esconder detrás de tus sueños rotos y de tus hijos? Escucha, Valeria, el tiempo se está acabando. Si no tienes el dinero para el fin de semana, tendré que buscar otras formas de hacerte entender, dijo Raúl, y una risa burlona se filtró a través de la línea. La llamada se cortó, y Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La amenaza de Raúl era clara, y su corazón se llenó de pánico. No podía permitir que él siguiera controlando su vida, ni que su pasado la arrastrara hacia la oscuridad otra vez. Tenía que hacer algo, no solo por ella, sino por sus hijos. El viento sopló con más fuerza,
como si el mar mismo le implorara que tomara acción. Valeria sabía que debía enfrentarse a Raúl y ponerle fin a sus manipulaciones de una vez por todas. Pero, ¿cómo podía hacerlo sin poner en peligro a Sofía y Mateo? La incertidumbre la consumía y se sentía atrapada entre el deseo de proteger a sus hijos y la necesidad de liberarse de la red de deudas que Alejandro había dejado atrás. Con determinación, decidió que lo mejor sería buscar apoyo. No podía hacerlo sola. Marisol había demostrado ser una amiga leal, y quizás ella podría ayudarla a encontrar una solución. Valeria se dirigió rápidamente a la cocina, donde Marisol estaba organizando los suministros para la cena. «Marisol, necesito hablar contigo», dijo Valeria, su voz llena de urgencia. Marisol levantó la vista, preocupada. «¿Qué ocurre? Te veo pálida. Raúl acaba de llamarme. Está presionándome por el dinero que Alejandro dejó como deuda. No puedo creer que él se atreva a amenazarme así, pero no sé qué hacer», confesó Valeria, sintiendo que la angustia se acumulaba en su pecho. Marisol se acercó, su expresión transformándose en una mezcla de preocupación y determinación. «No te preocupes, Valeria. Vamos a resolver esto juntas. No puedes dejar que él te controle. Tienes que luchar por tu libertad y la de tus hijos. Pero, ¿cómo? No tengo dinero y él no se detendrá. Estoy atrapada», dijo Valeria, la desesperación asomándose en su voz. «Escucha, tengo una idea», respondió Marisol, su mirada intensa. «Podríamos planear una confrontación. Si le demuestras que no le tienes miedo, puede que se eche atrás. No puedes seguir amenazándote si ve que estás dispuesta a enfrentarlo». Valeria sintió que una chispa de esperanza encendía en su interior. «¿Crees que funcionaría? ¿Y si se pone violento?» «Lo dudo, pero si lo hace, tenemos que estar preparadas. Tal vez podamos grabar la conversación o tener a alguien a nuestro lado». «No puedes permitir que te intimide más», sugirió Marisol, su voz firme y decidida. Con cada palabra, Valeria comenzó a sentir que recuperaba su poder. Tenía que actuar, y no podía permitir que Raúl se saliera con la suya. «Está bien, Marisol, lo haremos. No puedo dejar que siga controlando mi vida. Haré lo que sea necesario para proteger a mis hijos». Marisol sonrió, y la determinación en su rostro era contagiosa. «Entonces, ¿cuándo quieres hacerlo? Cuanto antes, mejor». Valeria respiró hondo, sintiendo una oleada de valentía. «Mañana voy a encontrarme con él y enfrentar lo que sea necesario. No puedo esperar más». Mientras se preparaban para la cena, la tensión en el aire era palpable. Valeria sabía que el día siguiente sería crucial y que finalmente podría tomar el control de su vida. La confrontación con Raúl sería una prueba de su fortaleza, una oportunidad para demostrar que no era la víctima que él creía. Con su corazón latiendo con fuerza, Valeria se sintió lista para afrontar su destino. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, un símbolo de la esperanza que comenzaba a brotar en su interior. Estaba decidida a luchar por su libertad y la de sus hijos, y nada podría detenerla. Valeria se encontraba en su pequeña cabina del crucero, el corazón latiendo con fuerza mientras reflexionaba sobre todo lo que había pasado en las últimas semanas. La confrontación con Alejandro había sido una montaña rusa emocional, y aunque había sentido un alivio momentáneo al exigir respuestas, la sombra de Raúl seguía acechando sobre ella. La llamada amenazante del prestamista resonaba en su mente, recordándole que aún no estaba libre de sus demonios. Con un profundo suspiro, se levantó y se preparó para enfrentar su nuevo desafío. Sabía que no podía dejar que Raúl la controlara más. Había encontrado fuerzas en su interior después de ver a Alejandro, y no quería volver a ser la mujer aterrorizada que había sido durante tantos años. Ahora era una madre que luchaba por el bienestar de sus hijos, y eso la llenaba de determinación. Mientras se dirigía a la cocina, fue recibida por Marisol, que estaba organizando los utensilios y preparando el servicio. «Valeria, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó su amiga, levantando la vista con una expresión de preocupación. Valeria sonrió, pero en el fondo sabía que su inquietud no había desaparecido. «Un poco mejor, Marisol, pero Raúl sigue siendo un problema, y tengo que hacer algo al respecto». Marisol asintió, su mirada llena de comprensión. «Lo sé,
Y creo que es hora de que tomes el control de esta situación. No puedes permitir que te amenace. Tienes que enfrentarlo de una vez por todas. Las palabras de Marisol resonaban con fuerza en su mente, y Valeria sintió que la determinación crecía dentro de ella. ¿Cómo lo haré?, preguntó Valeria, sintiéndose un poco abrumada. No tengo suficiente dinero para pagarle, y cada día que pasa, su presión aumenta. Marisol se acercó a ella, su voz suave pero firme. Tal vez puedas usar lo que sabes sobre Alejandro. Si Raúl está involucrado en algo más oscuro de lo que crees, podrías tener una ventaja. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Te refieres a las deudas que Alejandro dejó? ¿Y si todo esto se vuelve más peligroso? La preocupación se apoderó de ella, pero Marisol le tomó la mano. Escucha, Valeria, no vas a estar sola en esto. Yo estaré contigo. Juntas podemos encontrar una solución. Con un renovado sentido de propósito, Valeria decidió que debía actuar. Tenía que confrontar a Raúl y enfrentarse a sus miedos. La idea de seguir viviendo bajo la amenaza de un prestamista ya no era una opción, así que, después de terminar su turno, se sentó en una mesa alejada del bullicio del restaurante y tomó su teléfono. Con manos temblorosas, marcó el número de Raúl. La llamada sonó y, tras unos segundos que se sintieron eternos, su voz áspera y burlona resonó en el otro extremo. «Valeria, qué sorpresa. ¿Ya tienes el dinero que prometiste?» La frialdad en su tono hizo que el nudo en el estómago de Valeria se apretara aún más, pero mantuvo la compostura. «Raúl, necesitamos hablar. Estoy dispuesta a negociar», dijo, tratando de sonar firme. «No quiero que esta situación siga afectando a mis hijos». Hubo un silencio momentáneo. «¿Negociar? Eso suena interesante. ¿Qué tienes en mente?» La forma en que Raúl se burlaba la hacía sentir impotente, pero sabía que no podía dejar que él la intimidara. «Quiero que me digas exactamente cuánto debo y qué opciones tengo para pagar. No puedo seguir viviendo con esta presión», respondió Valeria, sintiendo que su voz se fortalecía con cada palabra. Raúl soltó una risa burlona. «Tienes agallas, Valeria. Está bien, te diré lo que debes. Pero si no puedes pagar, tendrás que enfrentar las consecuencias». El corazón de Valeria se aceleró, pero no se dejaría vencer. «¿Cuáles son exactamente esas consecuencias, Raúl?», preguntó, desafiándolo. «No me hagas recordar lo que puedo hacer si no coopera, cariño. Pero me parece que te estás acercando a la verdad. Ven a verme mañana, a las 2 en la cafetería de la esquina, y te aconsejo que traigas a esa amiga tuya, Marisol». La amenaza implícita la hizo sentir una oleada de miedo, pero al mismo tiempo, encendió algo dentro de ella. «De acuerdo, allí estaré. Pero no olvides que no estoy sola. Tengo a mis hijos que proteger», dijo, cerrando la conversación y colgando el teléfono. Valeria respiró hondo, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas. Había tomado una decisión, y ahora debía prepararse para lo que vendría. Mientras se dirigía a su cabina, pensó en Alejandro y en cómo había dejado su vida en ruinas. Pero sabía que no podía permitir que su pasado dictara su futuro. Su prioridad eran Sofía y Mateo, y haría lo que fuera necesario para protegerlos. Al día siguiente, Valeria se despertó con el sol brillando a través de la ventana. La luz dorada iluminaba su pequeña habitación, y por un momento, sintió una chispa de esperanza. Se vistió con determinación y se preparó para enfrentar el día. Se sentía más fuerte, como si hubiera recuperado una parte de sí misma que había estado adormecida. Cuando llegó a la cafetería de la esquina, vio a Raúl sentado en una mesa, su figura imponente y su expresión arrogante haciéndola sentir una mezcla de miedo y determinación. Marisol llegó poco después, notando la tensión en el aire. «Valeria, estoy aquí. ¿Estás lista?», le preguntó, su voz llena de apoyo. Valeria asintió, sintiendo que la presencia de su amiga la fortalecía. Se acercaron a la mesa donde estaba Raúl, y Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. «Hola, Raúl. Estoy aquí para hablar sobre la deuda», comenzó, tratando de mantener la calma. Raúl la miró de arriba a abajo, una sonrisa burlona en su rostro. «Así que decidiste presentarte. Espero que tengas buenas noticias». Valeria respiró hondo, sintiendo que la confrontación se iba acercando. «Quiero saber exactamente cuánto debo y qué opciones tengo.
No puedo seguir viviendo con esta presión. Raúl se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con malicia. Tú y yo sabemos que eso no es suficiente. Necesito el dinero o algo que valga la pena. Marisol, que había estado en silencio, intervino. No puedes seguir amenazando a Valeria. Ella es una madre que lucha por sus hijos. No deberías estar aquí presionándola. Raúl se volvió hacia Marisol, su mirada despectiva. ¿Y tú quién te crees para intervenir? Esto es entre Valeria y yo. Valeria sintió que la rabia comenzaba a burbujear dentro de ella, pero se obligó a mantenerse enfocada. No tengo el dinero ahora, Raúl, pero estoy dispuesta a negociar. Si fuiste capaz de amenazarme, también puedes ser razonable. La tensión en el aire era palpable, y Valeria sintió que su voz se fortalecía con cada palabra. Está bien, Valeria. Te daré una última oportunidad. Pero no te equivoques, si no cumples, las cosas se pondrán feas, dijo Raúl, su tono amenazante. Valeria sintió un escalofrío, pero también una oleada de determinación. No iba a dejar que esto la controlara. Lo haré, y no te daré la oportunidad de hacerme daño a mí o a mis hijos, respondió, sintiendo que cada palabra era un paso hacia su liberación. Con el apoyo de Marisol a su lado, Valeria sabía que podía enfrentar cualquier cosa que Raúl le lanzara. Era hora de reclamar su vida y proteger a su familia. Mientras salían de la cafetería, Valeria sintió que había dado un paso importante. Había enfrentado su miedo y había comenzado a recuperar el control de su vida. Con cada paso que daba, se acercaba más a la libertad que tanto anhelaba. Ahora, su camino no solo estaba trazado por el pasado, sino también por un futuro lleno de esperanza. Y aunque la sombra de Raúl aún acechaba, Valeria estaba decidida a no dejar que su vida siguiera siendo dictada por el miedo. Con la fuerza de su amistad con Marisol y el amor por sus hijos, se sentía lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara, y su corazón latía con fuerza por el futuro que estaba a punto de construir. Valeria se encontraba en la cubierta del crucero, el sol brillando intensamente sobre el horizonte, mientras el suave vaivén del mar la envolvía. Había pasado un tiempo desde su confrontación con Raúl, y aunque las cicatrices de su pasado aún estaban frescas, sentía que había dado pasos significativos hacia su sanación. La brisa marina traía consigo un aire de renovación, y con cada soplo, Valeria respiraba más profundamente, dejándose llevar por la esperanza. Los recuerdos de su encuentro con Alejandro aún la atormentaban, pero también le habían otorgado una claridad inesperada. Había enfrentado sus demonios y, aunque el dolor de su traición seguía presente, también había encontrado la fuerza que necesitaba para seguir adelante. La decisión de no dejar que Raúl la intimidara había sido un punto de inflexión. Había aprendido que ya no era la mujer vulnerable que había sido antes. Ahora era una madre decidida a proteger a sus hijos a toda costa. Con su corazón latiendo con fuerza, Valeria se dirigió a su cabina, donde Sofía y Mateo estaban jugando con entusiasmo. Al verlos, una oleada de amor la envolvió. Eran su razón de vivir, su motivación para luchar cada día. Se acercó a ellos y los abrazó con fuerza. ¿Qué están haciendo, mis pequeños?, preguntó, sonriendo mientras se unía a su juego. La risa de sus hijos llenó el espacio, y por un momento, el peso del mundo pareció desvanecerse. Después de un rato, Valeria se sentó con ellos, disfrutando de la tarde en el barco. Era un lujo que nunca había imaginado experimentar, pero ahora sabía que había luchado por cada momento. Habló con ellos sobre sus sueños, sobre lo que querían ser cuando crecieran, y se sintió orgullosa de ver la luz en sus ojos. «Quiero ser científico», dijo Mateo, con su voz llena de entusiasmo. «Y yo quiero ser artista», añadió Sofía, dibujando en una hoja de papel. «Ambos pueden ser lo que quieran ser», exclamó Valeria, sintiendo que su propia determinación se reflejaba en ellos. «Siempre y cuando trabajen duro y nunca dejen que nadie les diga que no pueden». Con cada palabra, se prometió a sí misma que haría todo lo posible para apoyarlos en sus sueños, sin importar los obstáculos que tuvieran que enfrentar. La tarde se convirtió en noche, y Valeria decidió que era hora de abordar el tema de Raúl. Había estado pensando en cómo podría proteger a sus hijos de sus amenazas, y sabía que necesitaba ser honesta con ellos, aunque era una conversación difícil. «Chicos,
Hay algo de lo que quiero hablar con ustedes. Comenzó, sintiendo el nudo en el estómago. Sofía y Mateo la miraron con curiosidad. ¿Es algo malo, mami?, preguntó Sofía, su voz llena de preocupación. Valeria sonrió suavemente, tratando de transmitirles calma. No, no es algo malo, pero es importante. Hay un hombre que me ha estado presionando, y quiero que sepan que siempre haremos lo posible para mantenernos a salvo. Mateo frunció el ceño. ¿Por qué no le dices que se vaya? Valeria sintió una mezcla de admiración y tristeza por su valentía. Lo haré, cariño, pero a veces las cosas son más complicadas de lo que parecen. Lo importante es que estamos juntos, y siempre estaremos juntos, sin importar lo que pase. Mientras hablaban, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Valeria se dio cuenta de que, aunque el camino hacia adelante podría estar lleno de desafíos, no estaba sola. Tenía a sus hijos, y juntos podrían enfrentar cualquier adversidad. Con el tiempo, su amor y apoyo mutuo se convertirían en su mayor fortaleza. Al día siguiente, mientras el barco navegaba hacia Veracruz, Valeria decidió que era el momento de tomar medidas definitivas contra Raúl. Había estado planeando su confrontación con él, y no podía permitir que su sombra siguiera acechando. Reunió a Marisol, quien había estado a su lado durante todo este proceso, y juntas comenzaron a trazar un plan. Marisol, necesito tu ayuda para enfrentar a Raúl. No puedo dejar que continúe amenazándonos, dijo Valeria, sintiéndose decidida. Su amiga asintió, su expresión llena de apoyo. Lo haremos juntas. Estoy contigo en esto, Valeria. No más miedo. Se prepararon para el encuentro, y Valeria sintió que su determinación crecía con cada paso que daba. Se reunió con Raúl en un lugar que había elegido cuidadosamente, un café pequeño y concurrido en el puerto. Al llegar, su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por miedo, sino por empoderamiento. Cuando Raúl llegó, su arrogancia era evidente. Valeria, qué sorpresa verte aquí. ¿Has venido a hablar sobre el dinero? La desdén en su voz la irritó, pero esta vez no iba a dejar que lo intimidara. No vine a hablar sobre el dinero, Raúl. Vine a poner fin a esto de una vez por todas. La mirada de Raúl cambió, y Valeria sintió que tenía su atención. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz más seria. No me amenazarás más. No permitiré que tus acciones afecten mi vida ni la de mis hijos. He luchado demasiado para dejar que esto me controle, dijo Valeria, sintiendo que su voz era más firme de lo que nunca había sido. Raúl se echó a reír, pero Valeria no se dejó intimidar. Sabes que no puedes salir impune de esto. Te haré pagar, Valeria. No puedes escapar de lo que debes, dijo él, pero Valeria no se inmutó. No tengo miedo de tus amenazas. He encontrado mi voz, y no permitiré que me sigas manipulando. Si quieres seguir exigiendo, haré lo que sea necesario para proteger a mis hijos. La tensión en el aire era palpable, y Valeria sintió que había cruzado una línea. Había reclamado su poder, y aunque sabía que Raúl podría intentar vengarse, también sabía que no estaba sola. Tenía el apoyo de Marisol y el amor de sus hijos, y eso era suficiente para enfrentar cualquier desafío. Si intentas hacer algo en contra de mí o de mis hijos, te enfrentarás a las consecuencias, añadió Valeria, sintiendo que su resolución se fortalecía. Raúl la miró, su expresión endurecida. Veremos cómo te va, Valeria. No creas que esto ha terminado, dijo, antes de dar la vuelta y marcharse. Mientras Valeria observaba su partida, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había enfrentado a Raúl, pero sabía que el camino por delante no sería fácil. Era posible que sus amenazas continuaran, pero en ese momento había dado un paso crucial hacia la libertad. La llegada a Veracruz fue un momento de celebración y esperanza. Valeria se sintió renovada al pisar el suelo que había anhelado. A medida que se acercaba a su hogar, la brisa del mar le acariciaba el rostro y el sonido de las olas resonaba en su interior. Era un recordatorio de que la vida seguía y ella debía aprovechar cada momento. Con el tiempo, Valeria logró encontrar un nuevo equilibrio en su vida. Se enfocó en su trabajo, en sus hijos y en construir un futuro más brillante. Con la ayuda de Marisol, comenzó a establecer un plan financiero que le permitiría salir de las deudas que la habían mantenido atrapada.
Aunque Raúl seguía acechando como una sombra, Valeria no permitiría que su miedo la definiera. Cada día que pasaba, se sentía más fuerte y empoderada. Había encontrado su voz, y esa voz se convirtió en su escudo. A través de cada desafío, Valeria aprendió a abrazar su propia resiliencia. Con cada sonrisa de Sofía y Mateo, cada risa compartida, sentía que estaba construyendo un hogar lleno de amor y esperanza. Al mirar hacia el horizonte, Valeria sabía que su vida había cambiado irreversiblemente. Ya no era una víctima de sus circunstancias, sino una mujer valiente que había tomado el control de su destino. Y mientras el sol se ponía en el océano, prometió a sí misma que nunca dejaría que el pasado dictara su futuro. La vida le había dado una segunda oportunidad y estaba decidida a aprovecharla al máximo. Con un corazón renovado y una determinación inquebrantable, Valeria sabía que el camino por delante sería desafiante, pero estaba lista para enfrentarlo. Con sus hijos a su lado y su espíritu indomable, miró hacia el futuro con esperanza y coraje. Era hora de construir una nueva vida, una vida que reflejara su verdadero ser y la fortaleza que había descubierto dentro de sí misma.